Enero, tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.50%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Fin de espacio publicitario. Este es un espacio contratado. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del participante. Radio Son de Manta 93.3 presenta el programa Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta, su revista radial informativa, bajo la conducción de la licenciada Marta Paz y el abogado Jorge Chiriboga. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Radio Son de Manta 93.3 FM Estéreo, la radio de los manabitas, en este espacio de construcción ciudadana que se denomina Diálogos en Campaña, espacio que es promovido por el colectivo Ciudadanos Comprometidos, donde buscamos discutir un poco acerca de estos grandes problemas que tiene nuestra sociedad en estos tiempos de mucha confrontación, de mucha dificultad, acerca de poder discernir cuál es el horizonte, el modelo sobre el cual nos queremos desarrollar. Este espacio surge como una oportunidad para poner sobre el tapete, sobre la mesa, la discusión social de qué es lo que necesitamos en el Ecuador y pensar mucho, con mucho énfasis, qué es lo que nosotros necesitamos aquí en nuestra región. Tenemos en esta tarde a nuestro invitado, quien es el economista Rigoberto Carvalho. Rigoberto Carvalho se acabó de desempeñar recientemente en la función pública como gerente de Autoridad Portuaria de Manta, una de nuestras instituciones más destacadas en la localidad. Rigoberto, muy buenas tardes, es un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, querido Vladimir, un gusto saludar a todos quienes nos escuchan esta tarde, nuevamente agradeciendo también a Radio Son de Manta y al programa Diálogo con la Junta Cívica de Manta, como siempre haciendo debate de altura sobre temas relevantes de ciudad y de país. Esa es la idea, Rigoberto. Hoy queremos conversar contigo, Rigoberto, un poco acerca del alcance de la planificación del Estado en las necesidades de Manabí. Un poco, Roberto, para entrar en materia con nuestro público. Rigoberto, entiendo yo, tú eres economista y tienes educación con formación pública en el grado de maestría en Corea del Sur. Háblanos un poco de qué se trató lo que tú has estudiado, Rigoberto. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, he tenido un recorrido importante en instituciones públicas y también trabajando con empresas privadas. Yo me he desenvuelto en el ámbito público y privado y principalmente mi paso en la administración pública fue justamente en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la conocida como SEMPLADES, y ahí es un poco... Hoy conocido como Planifica Ecuador. No, ya volvió a llamarse Secretaría Nacional de Planificación, le quitaron Desarrollo. Ya les voy a contar un poco más de la historia de SEMPLADES, pero un poco esa es mi experiencia profesional, es en administración pública, administración de empresas, soy un profesor empresarial, y me enfoco mucho en planificación estratégica. En Corea del Sur tuve la oportunidad de estudiar políticas públicas, políticas de desarrollo económico, y al regresar acá al Ecuador, a mi querida ciudad Manta, justamente buscamos crear ese tipo de propuestas, esos proyectos y esas políticas de desarrollo local desde las propuestas ciudadanas y obviamente desde la academia y desde la teoría. Está muy bien, Rigoberto, ¿no? Porque hoy me parece que un debate interesante, Rigoberto, es este encuentro y discusión que se da entre lo público y lo privado, entre un poco el gobierno, Estado
un poco lo que es el mercado, la relación entre estos elementos para pensar en términos del desarrollo. Y hay que traer esa discusión a Manabí, hay que traer la discusión a Manabí. No solamente es una discusión del centralismo, sino que es una discusión que tenemos que traerlo acá con respecto a los grandes proyectos que tenemos en la provincia, porque tenemos que entendernos insertos en un Estado-nación que, al amparo de una constitución y un régimen, necesitamos nosotros saber por dónde poder presionar hacia las grandes necesidades que tiene nuestra región, que tradicionalmente ha sido olvidada y relegada, que la absorción de los polos de desarrollo entre Quito y Guayaquil hacen que provincias como las nuestras pierdan mayor espacio. Se estima, Rigoberto, que el 45% del Producto Interno Bruto se concentra en el Gran Guayaquil o la cuenca del Guayas. Esto es, le llaman al Gran Guayaquil, a Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule, donde está un gran parque industrial. Y en unas notas que salían en la prensa el año pasado en propósito de las fiestas guayaquileñas, se hablaba de que concentran este 45% del Producto Interno Bruto. En redes sociales tú sacaste una información que más adelante la vamos a poner en pantalla, donde decías tú que el impacto de la economía de Manta llegaba alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Entonces es entendible que hay como una fuerza centrífuga de que las mayores inversiones posiblemente sean estos segmentos, se concentra más la riqueza y las provincias tienen menos opciones de beneficio del desarrollo. ¿Qué opinión te merece estas...? Eso tiene una explicación de mercado. Eso tiene una explicación de mercado porque no es porque las inversiones solamente van a Quito y a Guayaquil. Mayormente van a Quito y Guayaquil, pero es porque el mercado es realmente más grande. Entonces tienes en Quito y Guayaquil prácticamente la mitad de la población del Ecuador. Justo hoy día salieron los datos de población del INE, tenemos 16 millones, entre Guayaquil y Quito tendrás por lo menos unos 7 millones de habitantes. No he visto las cifras actualizadas con el censo, pero imagínate, o sea, tener la mitad de la población concentrada en 2 ciudades hace que tu mercado sea de ese tamaño y por ende las inversiones busquen esos consumidores. Entonces no pasa solamente por un tema de planificación y de destino del territorio, es decir, las asimetrías entre los territorios, entre Quito y Guayaquil respecto del territorio, hable más de territorio como en las provincias, en nuestras ciudades más pequeñas, que se explica principalmente por el tamaño del mercado. O sea, ese es el único... No, definitivamente, no. Cuando hablamos del 45% del Producto Interno Bruto en el Gran Guayaquil, naturalmente estamos teniendo ahí una importante población de solamente la ciudad de Guayaquil, 3 millones de habitantes con respecto a los casi 18 millones que nos ha revelado ahora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pesa grandemente, lo propio tenemos también en Pichincha, entonces claro, es la población también genera, pero de eso se trata un poco cómo entender la planificación del Estado, porque si bien el mercado naturalmente converge hacia allá, no solo el mercado, sino también luego el poder político. Luego el poder político representado desde estas instancias también defiende estos escenarios. Entonces, ¿qué opciones para el desarrollo tienen las provincias? Ahí es donde yo veo la importancia del rol del Estado, Rigoberto, y un poco tu opinión, ¿no? Precisamente en una teoría en donde el Estado tiene que sujetarse a la planificación y al desarrollo. Hay otras teorías que sostienen de que el rol del Estado debería ser el mínimo posible. Yo más bien pienso en que el Estado sí tiene un rol importante en la planificación del desarrollo, ¿ya? Y para eso justamente se necesitan instituciones encargadas de eso. Yo quiero dividir esta conversación en 2 partes. Primero, hablar de los conceptos básicos de planificación para que todos podamos tener claro cómo funciona la planificación estatal. Y después, en la parte 2, hablamos de la planificación territorial, concretamente el caso de Manabí. Primero que nada, ¿qué consideras tú, mi querido Vladimir, como planificación, si yo te pregunto? Bueno, es la concepción, ¿no? Es el centrar, el nuclear una idea como un punto de arranque para un gran proyecto hacia adelante. Está muy bien, tiene muchísimas definiciones. Yo lo definiría como un proceso sistemático y prospectivo para la toma de decisiones en base al establecimiento y cumplimiento de objetivos y metas. Eso aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Nada avanza si tú no tienes un plan, una hoja de ruta hacia dónde marchar. Los países, las ciudades, las empresas
las organizaciones, las instituciones no son la excepción. Tenemos que tener un plan. En ese sentido, la planificación principalmente se divide en 4 etapas que le llaman el ciclo de la planificación. Etapa número 1, el diagnóstico. Primero tienes que regresar a ver dónde estás tú parado para, en base a tu diagnóstico, hacer el siguiente paso, que es la formulación de la planificación, es decir, ya construir la planificación. Es decir, con tu diagnóstico te haces una autocrítica y en base a esa autocrítica tú construyes hacia dónde quieres ir. Cuando tienes tu planificación formulada, viene la implementación como tal de esa planificación, y después de la implementación viene el 4º paso, que es el seguimiento y la evaluación de la planificación. Y este proceso es circular, se le llama el ciclo de la planificación. Este ciclo de la planificación es aplicable a los instrumentos o a los planes que se desarrollen a nivel nacional, subnacional, territorial, de planificación para el desarrollo. Un poco para tener. Quería contarles brevemente, de forma muy rápida, la reseña histórica de el ente que rige el sistema de planificación. La planificación estatal en el Ecuador inició en los años 50, concretamente en 1950 con el presidente José María Velasco Ibarra. Ahí había una institución que se llamaba Junta Nacional de Planificación. Después, con Jaime Roldós, en el año 79 cambió y se conformó el Consejo Nacional de Desarrollo, y ahí es cuando el INEC, lo que conocemos hoy día como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otras instituciones adscritas, convergen en este Consejo Nacional de Desarrollo. Posteriormente, el presidencia de Yamil Maguad, en 1998 se crea la Oficina de Planificación. Se reduce, digamos, esa concepción de la planificación estatal desde un consejo a una oficina, y obviamente la planificación estatal pierde poder. Y recupera su espacio la planificación estatal con nada más y nada menos con el expresidente Lucio Gutiérrez en el año 2004, quien crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. A veces pensáramos que la SEMPLADES es un producto del gobierno de la Revolución Ciudadana. No, viene desde el gobierno de Lucio Gutiérrez, y de a partir de ahí en los distintos gobiernos ha surtido algunos cambios menores a nivel institucional, ¿no? Entonces, el gobierno de Rafael Correa continuó con las SEMPLADES, le dio muchísimo peso e institucionalizó lo que se le llama el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no? Muy famoso, de 4 años. Esto lo dice la Constitución. Después vino Lenín Moreno, también con su Plan Nacional de Desarrollo, desarrollado por las SEMPLADES en su momento, y hoy por hoy tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que se llama el Plan de Creando Oportunidades del gobierno actual del presidente Guillermo Lasso. Pero ¿cómo funciona la planificación? Y un momento ahí, sí. Rigoberto, que cabe el comentario. Uno de los grandes problemas que también tiene el país es la madurez de sus instituciones. Y la madurez de sus instituciones tiene que ver con la experiencia acumulada, el acervo que puedan llevar. O sea, la construcción de lo que hoy tenemos como país y lo que funciona, hay que entenderlo como una construcción de los ecuatorianos. El grave problema del conflicto político entre diferentes ideologías, credos o personas es que nos ponen en la diatriba de desconocer completamente lo que hizo el anterior, sino que en qué momento como sociedad podemos incorporar que lo que es saludable hay que mantenerlo. El rol de la planificación, que tú lo has descrito con claridad de cómo ha sido su ejercicio a lo largo de la historia, amerita una responsabilidad de darle continuidad a aquellas cosas que tienen que seguir madurando. Porque, ¿qué es lo que estamos ahora comprendiendo? ¿Y cuál es la lectura de lo que se da? El debate político inserta en que si es adversario, todo lo contrario estuvo mal. Entonces, ahora esperamos cualquier tienda que llegue, de las 2 opciones que se tienen, es que se pueda mantener lo bueno que hizo este gobierno de Creando Oportunidades, se pueda mantener el acumulado de lo que estuvo en la gestión de Lenín Moreno durante el ejercicio de los 4 años, y se pueda también mantener los logros que alcanzamos como país durante la década que gobernó la Revolución Ciudadana, y así hacia atrás. Entonces, esto te comento un poco, Rigoberto, porque me parece que es una preocupación que se genera. O sea, quienes estudian las ciencias sociales, quienes están analizando los temas de territorio, ven que el grave problema es la refundación constante de la patria. Llega un nuevo gobierno y dice, ahora sí, antes no. Ahora sí va
a refundarse y a establecer la verdadera justicia social del país, y tenemos una poca capacidad de recoger la experiencia acumulada para postular los nuevos esquemas que se esperan en el desarrollo. Bueno, mi opinión es que cada político tiene su discurso y tiene sus propuestas. Pero al final del día, para que no existan estos cambios que tú mencionas, deben constituirse políticas de Estado. Las políticas de Estado deben ser un espejo, mejor dicho al revés. El Plan Nacional de Desarrollo que se desarrolla, que se realiza cada 4 años, debería contener políticas de Estado para que, independientemente del presidente, del prefecto, del alcalde, digamos, de Estado, sino políticas locales, se puedan mantener esos ¿Y cómo se construyen esas políticas de Estado? Por ejemplo, la Constitución es un gran encuentro a través de un proceso electoral, se lo refrenda con el voto y hay unas políticas de Estado. Luego se esperarían que otras políticas de gobierno que son saludables se incorporen, pero ¿cómo logras ponerlas en la agenda del Estado? Y ahí viene un término que tiene que ver con la gobernanza, con la capacidad de que también desde la población se puedan defender aquellas cosas que en su momento desde la política pública por un gobierno resultaron buenas, más allá de la antipatía que nos representa ese gobierno. Yo tenía esta discusión la semana pasada con alguien y les preguntaba, ¿cómo crees tú que se pueden instrumentar las políticas de Estado? Porque las políticas públicas, que son diferentes a las políticas de Estado, las políticas públicas políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas públicas. Las políticas públicas, que son lo mismo en políticas de gobierno. Políticas de gobierno y políticas públicas es lo mismo, cambian con el gobernante, pero las políticas de Estado no. A mi criterio, y esto es un criterio que lo comparten muchos sociólogos, es que las políticas de Estado se instrumentan en las leyes. Las leyes son más difíciles de cambiar que una política pública. Una política pública la puede cambiar un ministro, la puede desarrollar un nuevo ministro. Los ministros sí pueden cambiar interim gobierno, dentro del mismo gobierno. Las leyes es más difícil, se actualizan, entonces, y además se desprenden de la Constitución, ¿no es verdad? Entonces, para mí eso es importante, que las leyes se instrumenten como políticas de Estado, pero a la vez tengan lógica con la política pública, instrumentada en el Plan Nacional de Desarrollo, desde lo nacional. Pero para no alejarnos del tema, porque también es importante entender cuáles son esos instrumentos, la ley que rige la planificación nacional es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿no? Hay una ley que determina cómo planificar el país, ¿ya? Que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y a nivel local el COTAD, ¿no? El Código Orgánico de Descentralización y Ordenamiento Territorial. Estos dos instrumentos, leyes, son claves para poder entender la planificación estatal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, regresar a ver a la planificación local, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Porque cuando hablamos de planificación del Estado, no estamos hablando de la planificación únicamente del gobierno, estamos hablando de los distintos niveles de gobierno, de Estado, y en eso se incluyen prefecturas, municipios, gobiernos parroquiales y demás, ¿no? Y las diferentes formas de cómo se representa la organización, la administración pública. Rigoberto, vamos a poner en pantalla, un poco le pasamos a producción, una imagen que tú publicaste en tus redes acerca de el impacto económico de la localidad. Explícanos un poco, Rigoberto, para que desde ahí podamos empezar a discutir lo local. Perfecto. Sí, ese es uno de los tantos datos que levantamos con nuestra empresa, una empresa dedicada precisamente a market research, levantamiento de información. Y hicimos este ejercicio para ver qué tan importante era la mancomunidad Manta, Montecristi y Jaramillo en la incidencia económica provincial en Manabí. Y como te puedes dar cuenta, solamente Manta, Montecristi y Jaramillo, de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Compañías, vendió en el año 2022, las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías vendieron 4.218 millones de dólares en el año 2022. Eso representa el 80% de las ventas que generó Manabí, las empresas de Manabí, en el año 2022. Imagínate. Está concentrada aquí en la mancomunidad. Están concentradas en la mancomunidad. Es enorme. Otro dato interesante es el tamaño del mercado de la mancomunidad Manta, Montecristi y Jaramillo. Son cerca de 420.000 personas.
Ojo, y esto con datos del INE del censo 2010, hay que ver cuánto es ahora. Yo pensaría que podría llegar hasta 600.000 personas, imagínense. Entonces, un tamaño de mercado muy importante, que al final del día son los consumidores, ¿no? Pues hablamos al inicio, las inversiones, los proyectos, ¿dónde se asientan? ¿Dónde existe la demanda? Claro, es el mercado el que las inversiones siguen al mercado. Hay una dialéctica y se alimenta el uno con lo otro. Y como puedes ver ahí en las barras, en el año 2022 se generaron 1.480 millones de dólares en ventas concentradas en 9 actividades económicas. Y de esas 9 actividades económicas, al menos la mitad, o 6 de 9, ¿sí?, son relacionadas a la industria de la pesca, ¿no? Entonces eso nos dice que la industria pesquera, además de ser muy, muy importante, está altamente concentrada dentro de nuestra actividad económica productiva, al menos en la mancomunidad. Si te das cuenta, 1.480 millones de los 4.218 millones que se generan en mancomunidades, aproximadamente el 30%, concentrado netamente en 9 actividades económicas. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que tenemos que empezar a pensar en la diversificación de nuestra estructura productiva en Manabí para poder crear nuevas industrias, crear valor y ser más competitivos. Y este desarrollo que está propuesto por la iniciativa privada, ¿cómo se relaciona con la planificación que es motivo de esta entrevista? ¿Cómo se relaciona esta capacidad de la iniciativa privada con la planificación desde el Estado en sus diferentes instancias? ¿Cómo se relaciona? Los distintos niveles de gobierno, desde el nacional al provincial y el cantonal, desarrollan sus planes de desarrollo, ¿no? Esto estamos claros. A veces tienen sinergia estos 3 instrumentos, otras veces no. Es importante que haya sinergia entre la planificación nacional y subnacional, porque el sector privado encuentra ahí las oportunidades de inversión y de encadenamientos productivos que podrían darse en los próximos años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estuve revisando un poco el PDOT del GAD de Manabí, muy bueno, y ahí ya se habla precisamente de estos temas para poder convertir a Manabí en una provincia agroproductiva, en una provincia inteligente, soberanamente alimentaria, etcétera, ¿no? Y el reto realmente es que esto no quede en discurso, sino ya poder aterrizar el diálogo con el sector privado para poder atraer las inversiones, tanto local, nacionales como internacionales, a sectores estratégicos que respondan a esta necesidad de desarrollo local. ¿Y cuál sería entonces el reto de nuestra representación política en la Asamblea? ¿Cuál sería el rol que podrían jugar en esta planificación los asambleístas? Hoy se habla de una ausencia muy fuerte de los asambleístas manabitas a lo largo de muchos años y que aún perteneciendo al partido hegemónico de gobierno en su momento no tenían mayor repercusión en los grandes proyectos de la localidad. O sea, ¿qué es lo que se esperaría de este bloque de manabitas en la Asamblea? Lo primero que esperaríamos es que revisen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de Manabí, de la provincia, liderado por la prefectura de Manabí, y todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los cantones de Manabí. Es importante porque ahí vas a encontrar hacia dónde se planifica. A los asambleístas no les corresponde decir hacia dónde debe ir Manabí. Eso le corresponde a los niveles de gobierno. Sí, claro. Le corresponde a la prefectura y le corresponde a los cantones, a las ciudades a través de sus municipios. De sus Son alcaldes. ejecutivos. Así es. Los asambleístas pueden tener propuestas de legislación y demás, pero ellos no pueden, los asambleístas, no es su competencia planificar el desarrollo. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo interactúan? Porque se necesita de alguna manera, es un espacio de construcción de liderazgo político. Tienen que apoyar. Y apoyar y ser veedores también. Exactamente. Porque desde el poder político, si bien no son sus competencias, pero sí tienen que señalar en qué momento no estamos cumpliendo lo que es la ruta. Yo creo que la discusión se ha ido para el desagravio, para el conflicto, y no permite sentar a los asambleístas a poder discutir las grandes necesidades. Un buen compañero del colectivo indicaba que los asambleístas deberían unirse en al menos 4 proyectos de manabitas, que si bien están en manos del Ejecutivo, en su estado nacional o en su forma local, pero tienen que generar alguna manera de alguna reacción desde el espacio legislativo. Y esto tiene que ver con la crisis del agua que tenemos en Manabí.
con el tema de las infraestructuras puerto-aeropuerto, con el tema de la cabida de la electrificación en todos los rincones de la provincia, y el tema de la vialidad, las concesiones viales que se esperan, por ejemplo, el tan importante Manta-Quevedo. Pero luego, bien tú dices, no es su competencia estos temas de infraestructura, entonces nuestros asambleístas están ajenos al discurso político para avanzar en estos encuentros que necesitamos comprenderlos. Pero tú dijiste algo importante, que es la fiscalización, y ese sí es su rol y su responsabilidad. Entonces, si determinado alcalde o un prefecto dentro de su planificación tienen proyectos importantes para la provincia, los asambleístas sí deben luchar por esos proyectos que ya están en esa planificación. Voy a poner un ejemplo claro. Porque vamos a ponerlo esto luego de que volvamos de comerciales, pero antes de eso queremos saludar a quienes se conectan en la plataforma de Facebook Live, y dice Sedefer Manta, dice: tener un estado mínimo según la candidata a la vicepresidencia de Noboa. Luego opina que bueno que las lecturas, las dinámicas territoriales las veamos como mancomunidad. 3 cantones, un territorio común. Y antes de ir a comerciales, cabe el comentario. Efectivamente, yo siento que de parte del binomio de ADN es un poco el menosprecio a esta planificación del Estado. Un poco más decir, el Estado es obeso, es un problema, invertirle dinero en talento humano. No, que el propio mercado se regula a sí mismo. Hay un concepto libertario muy fuerte que también queremos abordarlo y que se lo siente en la candidatura de Daniel Noboa y de Verónica Abad en sus declaraciones que son públicas, y desde estos espacios las recogemos para contrastarlas, para saber si realmente las propuestas de ADN podrían ser visibles con respecto a un estado mínimo y consecuentemente que el mismo mercado se regule a sí mismo. Vamos y volvemos después de estos comerciales, agradeciendo este espacio a Ciudadanos Comprometidos, Roberto Escandón de Productos Industriales y Eléctricos, y Dimú Patrulife, que permiten auspiciar la construcción de este espacio de diálogos en campaña, hoy con Rigoberto Carballo. Inicio de espacio publicitario. En el Terminal Portuario de Manta estamos comprometidos con los más altos estándares de seguridad y te tenemos una noticia. Con la llegada del crucero Coral Princess el pasado 24 de agosto, inauguramos una nueva temporada de cruceros en Manta. Se prevé que este año lleguen más de 35,000 pasajeros y 17,000 tripulantes a bordo de 31 buques, de los cuales 4 visitarán por primera vez nuestro puerto. En Terminal Portuario de Manta somos un gran puerto para una gran ciudad. ¿Listo para construir tu casa? ¿O vas a remodelar la office? Si es así, esta promo es para ti. Ven a la semana para renovar y construir en Coral Hipermercado. Hasta con el 80% de descuento. Acabados y materiales de construcción. En la semana para renovar y construir. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Coral Hipermercados. Todo y más barato. Coral Hipermercados. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría, posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país, según el estudio World University Rankings. La UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26,000 graduados de nuestras diferentes maestrías certifican la calidad educativa de nuestros programas de 4º nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de maestría, porque el conocimiento transforma el mundo. ¿Estás preocupado por la salud y cuidado de tu mascota? No te preocupes más. La doctora Elisa Cárdenas Solórzano, magíster en clínica y cirugía canina, te atiende en Clínica Veterinaria Manta Pets con profesionalismo y te ofrece los siguientes servicios: consulta general, hospitalización, profilaxis dental, cirugías, hospedaje, servicio de ecografías, para lo cual contamos con equipo de última tecnología. Además, nos encargamos de la belleza total de tu mascota. Clínica Veterinaria Manta Pets cuenta con profesionales totalmente capacitados para ofrecer servicios de calidad. Horario de atención de lunes a sábado de 8:30 a las 18 horas. Estamos ubicados en la avenida 18 entre calles 13 y 14. Para mayor información, comuníquese al celular 098-3729-986 o al convencional 2-621-701. El respeto y el amor de su mascota es nuestra prioridad. Clínica Veterinaria Manta Pets. Y volvemos con las peticiones de la gente el siguiente
tenemos un temazo, se llama Ahora todos los lunes y jueves son más baratos en Sana Sana. Ahora todo es más barato, Sana Sana me lo confirmó. Redoxon de 18,60 a 13,2. De Graner de 5,55 a 3,89. Pediasure de 20,79 a 16,73. ¡Increíble! Ahora los lunes y jueves todas tus medicinas son las más baratas. Compruébalo solo en Sana Sana. La farmacia de los precios bajos. ¡Compruébalo! Fin de espacio publicitario. En este espacio con nuestro invitado especial, el economista Rigoberto Carballo, es máster en desarrollo productivo y políticas económicas. Bueno, Rigoberto, nos estabas enfocando un poco acerca de este ciclo de la inversión. Adelante, por favor. Sí, tú mencionabas, antes de irnos al corte, del rol del Estado en la planificación. Es algo que se ha discutido muchísimo a lo largo de la literatura académica, en las universidades y literatura económica, y yo no tengo la respuesta realmente. Ellos ya pasan por un criterio personal. Yo sí creo que es necesaria la planificación. No necesariamente tiene que venir desde el Estado central, ¿no? El Estado central conoce y de hecho planifica a nivel país, pero al final del día la planificación en territorio es donde se identifican realmente dónde están las necesidades de las ciudades, en la microplanificación. Y si planificas desde abajo, es decir, desde el territorio, desde la microplanificación, también tiene resultados interesantes, porque conllevan desarrollo endógeno, desde las ciudades para arriba. Entonces, ciudades que planifican bien y que tienen buena capacidad de planificación y de levantamiento de información, y planificación constructiva, ojo, porque la planificación no puede ser en cuatro paredes un técnico encerrado en su oficina. La planificación debe ser en todos los ámbitos constructiva, con tus empleados, con los ciudadanos, con la gente, para que te digan qué es lo que tienes que hacer. Pero vamos concretamente al caso, volviendo al caso de Manabí, un poco para ejemplificar cómo funciona este tema. El Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta madre de la planificación a nivel nacional, puede ser muy declarativo. No aterriza hacia dónde va cada provincia. Eso le compete, vuelvo y repito, a los gobiernos, a los GAT, al GAT provincial y GAT cantonal. Si bien no especifica el Plan Nacional de Desarrollo hacia dónde va, el Estado central sí desarrolla lo que se denomina el Plan Anual de Inversiones. Dentro del Plan Anual de Inversiones están todas las inversiones que el gobierno va a realizar cada año. Para este año 2023, el Plan Anual de Inversiones es de 6.400 millones de dólares. ¿Cómo se construye ese Plan Anual de Inversiones? Las instituciones, mejor dicho, los ministerios del Ejecutivo levantan lo que se llama una proforma de proyectos, un banco de proyectos. Y esos proyectos que ya estén listos los envían a las empleadas, quien recoge los proyectos que estén listos, que tengan todo, y esos proyectos son susceptibles de financiamiento público, ¿ya? Vuelvo y repito, este Plan Anual de Inversiones se construye de forma anual y se construye con los ministerios del ramo. Es decir, Ministerio de Salud tiene sus proyectos, Ministerio de Obras Públicas, CENESID, SEMPLADES, cada quien presenta la proforma y postula el Plan Anual de Inversiones. Unos proyectos salen con fondo, se fondean, otros proyectos no. Generalmente, para que los proyectos que se postulan al Plan Anual de Inversiones se ejecuten, deben tener estudios, deben tener prefactibilidad y deben tener un aval, que es lo que le denominan el dictamen de prioridad nacional, que lo da las empleadas. Entonces, a mí me preguntan cuáles son los proyectos para Manabí desde la planificación. Hay que regresar a ver al Plan Anual de Inversiones 2023 y qué hay en Manabí. Yo pude revisar brevemente antes de venir acá a esta entrevista, y por ejemplo la rehabilitación zonal de La Resbalosa, que está a 3 millones, el Ministerio de Salud Pública también destinó 23 millones para adquisición de renovación de equipos en distintos hospitales en Manabí. Es decir, cada ministerio en territorio, porque acordémonos que los ministerios son desconcentrados, sí, claro, tienen sus coordinaciones zonales, levantan la necesidad y postulan a nivel nacional el Plan Anual de Inversiones. Lo que tienen que, volvemos a la discusión, la ciudadanía y los asambleístas tenemos la obligación de revisar que ese Plan Anual de Inversiones se esté cumpliendo. Permítanme hablar
el caso más común que yo me sé de memoria, el puerto de Manta, ¿no? El puerto de Manta hace 6 años necesita una intervención urgente, que es el terminal pesquero de cabotaje, que no ha podido ser reconstruido, ¿no es cierto? Luego el terremoto. Ese puerto de Manta tenía ya un estudio y un proyecto listos para poder ser financiamiento. Tanto así que años atrás tuvo financiamiento del Banco Mundial y estaba en este plan anual de inversiones. Por las razones que ya todos conocemos, que el gobierno anterior retiró, por razones económicas y de COVID, retiró esos fondos, no se ejecutó ese proyecto. Si la autoridad competente de ese proyecto, en este caso, Autoridad Portuaria de Manta, no postula ese proyecto al plan anual de inversiones, olvídese que no va a haber reconstrucción del terminal pesquero de Manta. Es un caso clarito de cómo funciona el sistema de inversión pública en el Ecuador. No sé si fui claro. Sí. Es un caso muy claro. Cuando las instituciones públicas no postulan al plan anual de inversiones, prácticamente pierden un año de ejecución. Y es entendible que la ciudadanía a veces se sienta frustrada cuando no ven la excavadora y no ven el movimiento de tierras, porque puede ser de que la institución responsable de esa inversión o de esa obra pública no postuló, no hay estudios, o simplemente porque postuló tarde, o simplemente porque no lo priorizaron. Entonces esos son justamente los cuestionamientos. A veces el problema es la infraestructura del talento humano en nuestras instituciones. Un poco cómo logramos tener ejecutivos en esas instancias con mayores capacidades. Lo veíamos también aquí en la Municipalidad de Manta, cuántos procesos de obra pública se caían por un mal procedimiento de quienes estaban a cargo ante el portal de compras públicas. Es un tema criticado. Entonces, de alguna manera se nos pasa factura histórica del tema de ser de provincia. Así es. Y por eso se trata, Rigoberto, de que pensemos que esta provincia tiene que surgir con talento humano, gente que pueda prepararse, que pueda formarse en la administración pública y que pueda repensar a la sociedad. Un poco ese es el espíritu, o sea, ciudadanos comprometidos desde estos espacios para hacer un trabajo serio. O sea, sería muy penoso que por causa del letargo de cierto equipo se retrasen obras que son necesarias para el desarrollo de la localidad. Así es. El rol de la ciudadanía en ese sentido, vuelvo y repito, es importantísimo, conmovedor, de que los proyectos se plasmen primero en un instrumento de planificación, dependiendo cuál sea territorial o nacional, y además de que el Ministerio de Ramo, ejecutor, lo implemente. Hablando netamente de inversión del gobierno central. Y los líderes ahí, Rigoberto, mira, y ahí en lo que tú estás diciendo, y ahí juega un rol muy importante la prensa, los gremios, la sociedad civil organizada. Alguna vez conversábamos contigo el tejido social. Esa sociedad civil organizada tiene gremios especializados por colegios de profesionales que en el ámbito de este gran propósito de la inversión pública y que se articula desde los territorios son los llamados a ser veedores naturales de los intereses de la localidad, son los profesionales. Entonces necesitamos reforzar estas organizaciones sociales. A ratos se las mira con desdén las organizaciones sociales y como que se piensa que son espacios para repartirse algo, cuando realmente deberían ser espacios donde proponen y le den espacio al desarrollo de sus colegiados, pero que también desde sus capacidades cuestionen al tema público. Por ejemplo, Rigoberto, nosotros tenemos aquí las alianzas públicas privadas, una ley que surgió alrededor, creo que del año 2015. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se generaron estas formas de cómo entender la inversión extranjera sobre infraestructura que le pertenece al Estado, al gobierno, y se generaron una forma de alianzas públicas privadas para suministrar servicios que el Estado de por sí mismo no lo podría hacer por la alta demanda y el músculo financiero que se pide. ¿Qué tanto hemos avanzado desde la planificación del Estado a este tema de las alianzas públicos-privadas, Rigoberto? Creo que en este gobierno hay que decir que el gobierno implementó en la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, y eso es una buena iniciativa para darle fuerza a ese modelo de desarrollo, que a mi criterio es positivo. Como tú lo acabas de mencionar, las alianzas público-privadas sirven muchas veces para suplir la capacidad de intervenir en sectores estratégicos que a veces el Estado no puede hacer, ¿ya?
Hablo, por ejemplo, puertos, aeropuertos, refinerías, etcétera. Sectores que no necesariamente el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, sí creo que hemos avanzado, aún no a pasos agigantados, porque en Latinoamérica tienes sistemas ya, ni siquiera modelos, sistemas implementados de alianzas público-privadas muy avanzados. En Chile, por ejemplo, Uruguay está en buen camino también a hacerlo, Brasil, y creo que nos falta muchísimo, ¿no? Pero para transitar aquello, vuelvo y repito, ¿quién dice hacia dónde vamos como país? La planificación nacional, y la planificación nacional es importante que se construya colectivamente, no solamente con el gobierno y funcionarios públicos en cuatro paredes, sino saliendo a territorio, de la mano con los alcaldes, de la mano con la ciudadanía, con los colectivos, preguntando a la gente hacia dónde debe ir la ciudad y juntos trazar la hoja de ruta hacia el desarrollo. Tú mencionabas, Vladimir, también el tema de la continuidad de estos planes. Mira, yo he visto en el plan de desarrollo de la prefectura, en el plan de desarrollo de Manta y de Puerto Viejo, que ya trazaron un horizonte al año 2030. Esto es excelente porque justamente reduce precisamente el riesgo de que cambien todo nuevamente en los próximos 4 años. Es un gran avance. Es un gran avance. Ajá, es un gran avance. Al menos declarativamente ya visionan el desarrollo del territorio en el largo plazo. Y la experiencia aquí en Manta, Rigoberto, en este último proceso hacia la alcaldía, es que yo escuché en la voz de varios actores políticos de diferentes tiendas que se referían a este plan de desarrollo y ordenamiento territorial y reconocían la validez, más allá de que así había sido emitido por un mismo candidato que había venido del ejercicio de funciones. Entonces, me parece que es un gran paso, Rigoberto. Rigoberto, sobre las alianzas públicos-privadas, tú señalabas que este gobierno actual ha dado un gran avance creando la Secretaría Técnica de Concesiones. De alianzas público-privadas. De las alianzas público-privadas. En cuanto a concesiones viales, yo tengo aquí un interesante dato. En el gobierno del 2017 al 2021 se hicieron 3 concesiones viales. Esta es Chongón, Santa Elena por $306 millones, Santo Domingo, Buena Fe por $559 millones, Naranjal, Tenguel por 260 millones. Es en total de las 3 que hacen 1.125 millones de dólares. 2017 a 2021. Quiero entenderlo como país. No quiero entenderlo como un gobierno en el ejercicio del presidente Lenín Moreno, pero son los avances de la sociedad. Se crea ahora, y además también se rehabilitó una que era la de Tenguel, Río 7, Huaquillas, por también aquella, pero que venía de un proceso anterior. Pero hablemos de las 3 que se lograron. Este gobierno, en 2 años y medio, de lo que alcanzamos a buscar la información, no ha logrado una sola concesión. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos sí lo hacen? ¿Por qué el gobierno que crea esta secretaría no lo hace? ¿Por qué el gobierno no lo ha logrado? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que habría que hacérselas a los funcionarios del gobierno, pero tenemos que tener claro que el modelo de alianza público-privada no es lo mismo que el modelo de concesión, no es el mismo el modelo de delegación, no es lo mismo el modelo de privatización, son cosas totalmente distintas. Las delegaciones permiten las alianzas públicas-privadas. Exactamente, hay una ley inclusive, la ley de alianzas público-privadas. Es un proceso que toma su tiempo, de lo que yo puedo conocer, por ejemplo, las iniciativas público-privadas pueden partir desde una iniciativa pública o de una iniciativa privada, sí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, generalmente de una iniciativa privada, es decir, cuando un privado es el que da el primer paso, digamos, eso tiene unos requisitos. Pero es interesante, Rigoberto, que se entiende que este gobierno, que era de empresarios, de banqueros exitosos, de gente que ofreció, que sabía hacer dinero, ¿por qué no lo logró? Como que es un instrumento bastante liberal este tema de las alianzas públicas privadas. ¿Por qué no ha logrado estas concesiones? O sea, ¿qué puede estar pasando? ¿Es un problema de capacidad en quienes han estado en las carteras del ramo? ¿Es un problema de que todo el país está mal? ¿Por qué antes sí se hizo? ¿Por qué ahora no? No, yo le atribuiría eso a factores exógenos y también factores propios de la administración, ¿no? Los factores exógenos, obviamente, la situación económica sí juega un rol importante, ¿no? Si un país tiene inestabilidad, es muy difícil de que se concluyan ciertos proyectos. Porque tú tienes que mirar una cosa, ¿no? Una cosa es cuando ya tienes... Vuelvo y repito, esto no es tan rápido. Tú puedes tener, y esto lo saben, digamos, los expertos en el tema, yo no soy experto en este tema, pero lo que sí puedo decir es que tú tienes
contratos de inversión y tienes ya la inversión privada. Y yo entiendo de que los contratos de inversión son, digamos, intenciones de invertir en el Ecuador o compromisos de inversión previos a realizar como tal una inversión. Y en eso sí entiendo que el gobierno actual, no es por defenderlo, sino que sí se han firmado varios acuerdos de inversión que obviamente tienen que ejecutarse. Si no se ejecutan esos acuerdos de inversión o contratos de inversión, pues ahí sí sería definitivamente un fracaso, ¿no? Es como tener una carta de intención para poder invertir y al final la inversión no se da. Bueno, y esperemos que se haga, ¿no? Porque realmente tenemos que pensar que en ese sentido lo que gana es el país. Así es. ¿Qué es el discurso en el cual desde algunos sectores nos hemos aupado? Que estos procesos positivos, cuando los gobiernos tienen buenos aciertos, aunque hayamos votado o no hayamos votado por ellos, son logros que sí que tenemos que defenderlos. Hablábamos hace un momento, Rigoberto, y un poco el espíritu de esta entrevista también es preguntarle al técnico y preguntarle también al analista, al hombre que también se inserta en el discurso político y que estamos llamados a insertarnos en el mismo, al economista Carballo. Cuando hablamos un poco del rol de nuestros asambleístas, que si bien no es su competencia generar la planificación, pero desde la fiscalización hacia los planes en el territorio sí necesitan una voz. Te doy un ejemplo, Rigoberto, que lo hemos discutido bastante, el tema del aeropuerto de Manta, la delegación. El proceso de delegación del aeropuerto de Manta tuvo todo su ciclo, ¿no? Desde el 2014, 2017, el 2019, hay la presentación formal de la iniciativa de la CAC, que es una empresa pública a través del gobierno coreano, con sendas visitas que se hicieron de orden protocolario oficial desde el primer ministro, los ejecutivos como tal, considerando que podían invertir 253 millones de dólares. El gobierno recepta esto, lo incluye en su agenda de gobierno como un acto de prioridad y empieza el proceso a instrumentarse para llegar, se expide el gobierno el 13 de abril del 2021, el gobernante expide en ese momento el decreto de excepcionalidad para que se lleve a cabo esta delegación, al amparo de la delegación directa que lo permitía la ley. Luego viene el cambio de gobierno, es normal, como todo proceso, debería ser normal, y ya con este nuevo gobierno, el 5 de julio del 2021, la Dirección General de Aviación Civil, que estaba encabezado con funcionarios del gobierno anterior, en este nuevo gobierno, declara desierto el proceso. Algunos expertos en derecho administrativo han considerado que esa declaratoria de desierto era espuria, carente de legitimidad, porque no venía del órgano que tenía que hacerlo, que era un comité técnico para el mismo, que estaba entre la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estos conformaron el comité técnico y eran los que podrían declarar desierto. Acá lo declaró desierto un funcionario del ámbito jurídico, declara esto desierto. Entonces, mientras esto se da, la discusión estaba, o el proyecto, en la agenda del gobierno y también estaba en la agenda ciudadana. Sectores ciudadanos aquí, representados por el Comité Cívico Interinstitucional, dijeron de que no era conveniente esa delegación. O sea, había una discusión en la agenda ciudadana y en la agenda de gobierno. La agenda ciudadana decía que no era bueno. Yo recuerdo que leí algunos enunciados de la nueva Cámara, firmado con otros más, que indicaban que sí era correcto avanzar en este proceso. Entonces, había algo de discusión en la agenda ciudadana y estaba en la agenda gubernamental, pero no estaba en la agenda política de los asambleístas. De tal manera que cuando tenemos un acto administrativo como una declaratoria de desierto sin fundamento jurídico, no tuvimos la capacidad de asambleístas de orden nacional o provincial que reclamen el proyecto. Así es. O sea, ¿no era acaso un rol de los legisladores en esa época llamar al funcionario público que detuvo la posibilidad de una inversión interesante? ¿Debía ser o no? Y este tema hay que denunciarlo desde la ciudadanía. Yo estoy en la agenda, desde la agenda ciudadana, queriendo generar, porque no soy un actor político constituido, soy actor político en cuanto a la agenda ciudadana, no soy gobierno. Pero entonces desde los ciudadanos sí me preocupa denunciar que estos temas no hayamos tenido asambleístas que hayan defendido el proyecto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Yo con qué me quedo? Me quedo con dos cosas. Uno es en dónde se queda este proyecto. Pongamos hablando del mismo caso del aeropuerto, ¿ya? No lo asume el gobierno como una prioridad dentro de su plan de gobierno si no está, vuelvo y repito, o en el plan de desarrollo o dentro de sus prioridades
en los próximos 4 años o plan anual de inversión. Porque pasa que cambia el ministro y resulta que se pierde nuevamente. Y eso pasó. Teníamos un excelente ministro Manavita que lo defendía, estaba atrás. El doctor Marcelo Olor Sojos. Marcelo Olor, Darío Herrera, ¿no es cierto? Ministros manavitas que estaban atrás de esta concesión, dándole seguimiento, pero lastimosamente el nuevo ministro, hay que decirlo, no le ha dado la importancia que merece este proceso. No le ha dado. Y es el mismo gobierno, al menos en los 2 ministros que acabo de mencionar. Entonces, no es que el gobierno lo asume, simplemente se pierde. Cuando se pierde por cambio de ministro, porque el mismo ministro tiene sus prioridades, cuando se pierde dentro del mismo gobierno, los llamados a retomar esta bandera precisamente son asambleístas, sociedad civil y la academia. Cada quien desde su espacio, porque yo escucho mucho, ¿no? Salgamos a defender el aeropuerto, el puerto, el otro. Sí, está bien salir a defender, pero tenemos que salir a defenderlo de una forma informada, de una forma sensata, ¿no? Reuniéndose, dialogando, creando estos espacios como lo estás haciendo tú, estimado Vladimir, para poder despertar al gobierno a que vuelva a priorizarlo dentro de sus... Ya, entonces, si tú no tienes como ciudadano acceso directo al ministro, ¿a quién vas? Al coordinador zonal, al representante del ministro en Manabí, para preguntarle qué pasó con el aeropuerto y qué parte de la agenda está. Si no te escucha, no te da razón, quiere decir que definitivamente el vocero provincial no tiene dentro de sus prioridades tema tan importante, ese y quizás muchos más. Tenemos que generar espacios de discusión en la ciudadanía y yo pienso también, siempre digo, en la academia, ¿no? La universidad es importantísima. Una puntualización, Rigoberto. Bueno, Marcelo Olor fue ministro en el gobierno de Lenín Moreno y desde el gobierno de Moreno, que desde el 17 al 2021 fue que se recogió lo que venía desde el 2014, anterioridad estuvo en la agenda de 2 gobiernos, el tema de la delegación del aeropuerto. Luego, en el nuevo gobierno no está consistente cuando se da un nuevo gobierno, un nuevo ministro. El ministro Cabrera no tuvo claridad sobre la agenda, o quizás tuvo la intención, no lo pudo hacer, pero lo cierto es que se cae en ese momento y se le quita luego, al amparo de la nueva ley del desarrollo económico, la base jurídica de la delegación directa y se volvió a 0, fojas a 0. Luego, efectivamente, tenemos enhorabuena la presencia de Darío Herrera, quien retoma el proyecto, pero no logra consolidarlo, la propuesta de la empresa pública, que en su momento la defendimos también desde Ciudadanos Comprometidos, una empresa pública municipal como opción, realmente no ha sido aceptada hasta ahora por la CAC, porque se nos dijo, o se ha informado públicamente a través de las redes del exministro Darío Herrera, que el 1 de mayo hubo un encuentro con CAC directamente y se le puso sobre el tapete la empresa pública municipal. Creemos, algunos críticos de la transferencia de la competencia del aeropuerto hacia la municipalidad, que constitucionalmente no se puede, y posiblemente advertimos que de la misma forma en este caso el único oferente interesado también advirtió que no podría ser viable. Entonces necesitamos ahora irnos hacia un concurso público internacional por esta infraestructura, a fin de que el único oferente que lo hay pudiera considerarlo desde ahí como una herramienta. Pero todo esto que lo podemos conversar desde los ciudadanos, mientras no esté en la agenda política, Rigoberto, de nuestros asambleístas, que ellos dicen no es mi competencia, pero sí es su rol dentro del ejercicio de la historia, ver cuáles son las planificaciones y fiscalizar los actos administrativos que sean correctos para la provincia. Y definitivamente también de los prefectos y de los alcaldes, y eso es importante, porque al final del día esto se pierde, como lo dijimos, se puede perder esta iniciativa de temas tan importantes si no está plasmado en un instrumento específico. Ahorita los gobiernos, los GAT, tienen que actualizar por norma, una vez que han sido elegidas autoridades, tienen que actualizar su plan de PDOT. Y ahí es la oportunidad para, en un instrumento, plasmar esto y desde ahí un poco que se convierta por lo menos en un tema trascendental, que no se pierda de la agenda política este tema tan importante como lo es.
Me pregunto, por ejemplo, los candidatos a la presidencia. Yo sé que el país... No hemos escuchado un pronunciamiento de ninguno de los dos lados de la candidatura a las presidencias con respecto a este tema de la delegación del aeropuerto. No tenemos un... Es que probablemente no lo tienen dentro de su radar, no los culpo. Sus bases de Manaví no lo han insertado. Exactamente, las bases. ¿Dónde están las bases para que les digan, oiga, usted viene a Manaví, estos temas son importantes? Y las bases, si las mismas bases no tienen idea cuál es la necesidad de inversión en Manaví, entonces, ¿por qué? Con razón esos candidatos a lo mejor no tienen dentro de su radar esas importantes necesidades. Veo mucha improvisación en ADN, Rigoberto. Me preocupa mucho. Me preocupan los postulados que se esgrimen desde la tarima. Me parece que la otra opción por lo menos tiene un arrastre de una estructura con algo de planificación. Me tiene muy preocupada la posibilidad del acceso de Daniel Noboa y Verónica Abad al poder. Bueno, cualquiera de las dos opciones que tenemos nosotros los ecuatorianos, ojalá les vaya bien. El éxito de cualquiera de los dos es el éxito del Ecuador. Sí. Definitivamente el problema fundamental del país es la inseguridad, la violencia con la que estamos viviendo, y yo creo que en 1 año y medio no vamos a terminar de planificar las prioridades nacionales. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo actual está vigente hasta el año 2025. Entonces yo pienso que deberíamos unir nuestros esfuerzos en solucionar los temas trascendentales en el momento que es la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, y por supuesto retomar, porque 1 año de todas maneras es valioso, los proyectos importantes para la provincia. En Manaví, correcto. El agua, infraestructura. Gracias, Rigoberto, por haber aceptado esta invitación. Gracias por darle un poco de este acopio de conocimiento desde tu experiencia del sector privado y el sector público, y esperemos que poder ir y sumar al mayor crecimiento del talento humano en la provincia, capaz de discutir estos grandes temas complejos concebidos desde la academia, la administración pública y naturalmente con un gran sentido de promover la iniciativa privada. Nos despedimos recordando que este espacio es promovido por Ciudadanos Comprometidos, un colectivo mantense que impulsa estos diálogos en campaña, y agradecemos al ingeniero Roberto Escandón Delgado Priel y a la compañía Dimupa S.A. a través de vitaminas y suplementos True Life. Nos vemos el día de mañana con nuestros próximos invitados. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Radio Son de Manta 93.3 presentó Diálogo con la Junta Cívica Cantonal de Manta. Será hasta una próxima cita.